Me da lo mismo. Esto se va a pasar un día. Más pronto o más tarde, de la misma manera o de otra, acaso más dolorosa. Poco importa. Después de todo, es la mejor salida cuando uno está cansado y ya no puede alegrarse de nada, cuando se mira en el espejo y no se asusta de ver lo que ahí se refleja. Pero hay tardes como esta en que de pronto miro por la ventana. Un vago impulso me obliga a olvidar lo que esté haciendo y me llama por la ventana. Pero no quiero engañarme, sería injusto. No hago nada, no quiero hacer nada. Está cerrado el libro de derecho rumano. Está una improbable carta pensada para alguien a quien no conozco. Unas líneas que dicen, ¿sabe usted? No me importa. Pero hay tardes como esta en que me quedo viendo la calle, larga, estrecha, dividida y subdividida en callecitas pequeñas. La calle y las gentes que caminan, los automóviles que avanzan y se detienen intempestivamente, las casas, los árboles dedicados ahora a recuperar flores amarillas, rojas y moradas. Allí está, a mi vista, la ciudad, la misma ciudad de siempre, la tarde interminable, la hora que indica el regreso a la casa, el indistinto fin de la jornada, y la invariable pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, así empieza esta novela que es una de las novelas más raras de la literatura mexicana de Juan Vicente Melo, el veracruzano. Es una novela que justamente me gustaba para comenzar el tema de esta tercera sesión, que nuestro tema es yo es otro o yo soy otro, el sujeto ante sí mismo. Bueno, en la semana anterior hablábamos sobre yo y los otros, o yo y el otro, el tema de la otredad. En esta ocasión más bien es la pregunta del sujeto por sí mismo, la cual es en literatura pues quizá es sin duda el tema más, quizá el tema más común de la literatura y en particular de la literatura del último siglo, del siglo XX. Y bueno, lo que vamos a revisar es justamente cómo eh, cuando en la literatura el sujeto, el narrador o el protagonista empieza a indagar en sí mismo, la pregunta por nosotros mismos se vuelve muy compleja, quizá es muy compleja porque conforme empezamos a hacer nuestro propio análisis, empezamos a descubrir muchas preguntas y empezamos a descubrir que no nos conocemos. Y ahí es donde está el gran dilema literario que genera muchas, que ha generado muchas obras muy interesantes. Nada más por mencionar alguna, hay una novela que es como muy icónica de este tema del yo, que es En busca del tiempo perdido, del escritor francés del Marcel Proust. Es una novela muy extensa, está escrita en 7 volúmenes y es una de las obras más célebres, sobre todo el inicio es muy conocido porque la novela empieza con un personaje que ya es adulto, ya está grande, y de repente un día en la mañana, en un desayuno, en un lugar en donde se encuentra, le llega el olor de unos panquecitos que se llaman unas magdalenas, y el café, y entonces el sabor de la magdalena, el sabor del panquecito que se come, desata en él todo el recuerdo de la infancia y recuerdos que él ya pensaba que ya había olvidado. Y entonces toda la novela, los 7 volúmenes, es el, el recuerdo, el indagar en la memoria y en el pasado, cómo fue su infancia, quiénes fueron los personajes, cómo era su familia, cuáles eran las historias del pequeño pueblito de provincia en donde creció el pueblo de Combray. Entonces, esa escena, que es, así se conoce como la escena de la Magdalena se ha convertido como en un símbolo de recuperar el tiempo y quizá la novela de Proust se asocia mucho con eso, ¿no? De hecho, pues el título hace referencia a eso, se llama En busca del tiempo perdido. El individuo está tratando de rememorar el pasado, pero lo interesante es que, aunque el título hace referencia al pasado y al tiempo, lo que nos plantea un poco es el tema de que
Cuando nosotros nos ponemos a pensar en nosotros mismos, a veces somos capaces de descubrir dudas de por qué pensamos lo que pensamos y por qué hicimos lo que hicimos. Es decir, eh, encontramos preguntas sin respuesta para nuestras ideas y para nuestras acciones. O bien, puede darse el caso contrario, es decir, encontramos que no entendemos, o sea, no entendemos por qué pensamos lo que pensamos e hicimos lo que hicimos, o bien, por qué no somos capaces de pensar ciertas cosas y por qué nunca fuimos capaces de hacer ciertas acciones. En ambos casos, tanto de lo que sí como de lo que no, cuando reflexionamos sobre nosotros mismos hay una especie de desdoblamiento. Y en la teoría contemporánea en humanidades, pues bueno, hay una gran influencia del modelo de psicoanálisis de Freud, en el sentido de que este, el conocimiento de uno mismo no es nunca perfecto porque siempre hay una parte de nosotros que permanece oculta, que es nuestro inconsciente. Y esta parte inconsciente de nosotros nos domina en cierto grado y a veces lo que pensamos que es un reflejo de nuestra personalidad espontánea, resulta que hay muchos matices y muchas explicaciones ocultas que, como dice la novela de Proust, o como incluso lo pueden leer en esta otra novela mexicana, La obediencia nocturna, muchas de nuestras acciones a veces se deben a razones que no estamos conscientes, ¿sí? Nuestros deseos, nuestros actos, nuestras ideas incluso tienen a veces el eco de una parte inconsciente, como si fuera otra persona que habita dentro de nosotros la que terminara decidiendo en algunos momentos, obviamente no siempre, pero que en algunos momentos ese inconsciente, esa otra persona, ese otro que yo también soy, eh, tuviera que decidir, ¿no? De entrada, creo que el ejemplo que pone Freud, que es el de los sueños, es una muy buena metáfora, ¿no? No podemos controlar lo que soñamos. Y ese simple detalle nos puede servir como una buena demostración de cómo dentro de nosotros mismos hay impulsos, hay emociones, hay sentimientos que construyen ideas e imágenes y que a veces incluso construyen reflejos, actos reflejos, este, y que están fuera de nuestra razón. No las podemos controlar y no las podemos dominar y a veces tampoco las podemos evitar, como puede ser el caso de los que padecen alguna patología o psicopatología, ¿no? Es decir, tan no las pueden controlar que y terminan por impedirle a ciertas personas la convivencia social. Bueno, a grandes rasgos ahí está un poco como el asunto, la pregunta no por el yo, sino vamos a decir, la pregunta por mí mismo es una pregunta de dobles filos. Uno diría, como en la literatura, que es uno de los temas de más tradición, pero bueno, ahora por el lado de la filosofía, pues también es un tema pues que se ha abordado desde siempre, ¿no? Desde la premisa de conócete a ti mismo, que tiene esta filosofía clásica, socrática, platónica, de que la verdad subyace en nuestro interior y que por lo tanto conocer el mundo es en realidad conocernos a nosotros mismos y si quisiéramos encontrarle respuestas a las cosas, lo primero que tenemos que hacer es tratar de descifrar nuestras dudas, nuestros cuestionamientos para que la verdad que tenemos en nosotros pueda aflorar, como si en realidad esta idea es un poco como si todos los misterios del mundo fueran más bien misterios de deducción. Es decir, el mundo está ahí, pero lo que necesita el sujeto es cuestionarse a sí mismo para poder entender después al mundo, ¿sí? Quizá en un orden lógico pues, hubiéramos visto primero el tema de este tema antes que el de la otra edad, pero en realidad es un poco como completar esta idea de que a veces nosotros como individuos
¿sí? Nosotros como individuos no nos reconocemos para bien porque estamos tratando de hacer un análisis de nosotros, es decir, voy a analizar mis propias ideas y las voy a criticar y las voy a reconstruir a partir de la crítica, ¿sí? Para poder crear una versión mejorada de mí mismo, ¿sí? Eso sería un poco como para bien, pero también a veces para mal, ¿no? Es decir, a veces el pensar en mí mismo me ocasiona tanto conflicto porque termino por no reconocerme y en particular decíamos, no solamente porque analice mis propias ideas, sino como, les voy a poner un ejemplo. Eh, en algunos casos, los que crecieron en una infancia con una familia religiosa, llegan momentos en los que uno empieza a cuestionarse sus ideas religiosas y empieza a dudar de lo que le enseñaron de pequeño. Y empieza a dudar porque muy en el fondo uno ya duda desde antes, es decir, ya no está convencido de que esas ideas que para el niño eran verdades, para el adolescente dejan de ser verdades y empiezan a ser más bien cosas absurdas o cosas relativas o cosas que ya no tienen la misma importancia o la misma validez que cuando éramos niños. Y entonces ese cuestionamiento, como les decíamos, a veces es para bien porque pues, nos reformula nuestras ideas, pero a veces también es para mal, porque empezamos a hacer un acto de juicio de nosotros mismos y a veces no salimos bien parados de nuestra propia reflexión y no nos reconocemos, dudamos, tenemos miedo de que estamos pensando diferente, de que ya no somos los mismos, tenemos miedo de romper una continuidad y decir, ¿cómo si yo antes era así? ¿Por qué ahora ya no soy así? En fin. Bueno, en el fondo, en términos filosóficos, el conocimiento de sí mismo abre puertas muy complejas. Claro, si nos vamos por una filosofía más científica, pues desde luego que la pregunta por el yo es una pregunta epistemológica, ¿sí? Y aquí entraríamos como a ciertos filósofos, cierta teoría de cuáles son los límites del conocimiento, qué es lo que sí puede conocer el individuo, qué es lo que podemos validar de nuestro pensamiento. Quizás si nos lo llevamos por una vía filosófica menos científica, más especulativa, más metafórica, veremos que en realidad esa pregunta por el yo se abre a este tema, ¿no? De, a ver, ¿por qué, ¿por qué si yo era yo, por qué ya no me siento igual? ¿Sí? ¿Cómo es que una persona deje de ser la persona que era en el pasado y se convierta en otra persona? Eh, parece que no, pero es bastante complejo, sobre todo cuando empezamos a ver esos cambios, como les digo, pues uno ve cambios físicos, ¿no? Por decir, eh, cambia, se transforma, eh, porque cambia el cuerpo, porque de repente ya antes eras así, ahora eres asá, los cambios biológicos, desde luego en la adolescencia, en la pubertad, en la adolescencia, pues desde luego que se vuelven un conflicto porque se van dando al mismo tiempo que un choque hormonal, que un choque de identidad, este, empiezan a perder las virtudes de la infancia, pero todavía no tienen por completo las virtudes de la edad adulta. Y luego, bueno, cuando sean más grandes, las dudas existenciales de la adolescencia y de la juventud, pues en lugar de ser menos, son más, ¿sí? Porque a las dudas existenciales del adolescente se le juntan también las dudas existenciales más grandes de la vida, porque ya empiezan a ver más cerca otros conflictos, ¿sí? Bueno, entonces por ahí va un poco el asunto de esta pregunta de yo como otro. Bueno, vamos a revisarlo en algunas obras y en algunos autores que les escogí por aquí. Este, aquí estamos. Bueno, entonces nuestro tema es yo soy otro, el sujeto ante sí mismo. Fíjense, ahí está una idea para un tatuaje.
la frase en francés en el brazo que dice Je est un autre. Je est un autre. Yo es otro. La frase es una frase muy célebre en la literatura, pertenece a un chico de más o menos su edad, quizá un poco más chico que ustedes ya, como se dice, ya alcanzan el timbre, ya la gran mayoría ya cumplió 18 años, y este chico no, este chico apenas cumple 17 años, se acaba de escapar a sus 16 años, se escapa a París. Él vive en un pequeño pueblito como a 3 horas de la capital, como si dijeran, vive en Abasolo y se va a la gran capital del país. Bueno, se va a París en este caso y Arthur Rimbaud o Rimbaud, lo voy a decir como es pues, ¿no? Arthur Rimbaud. Rimbaud es uno de los poetas más importantes de la literatura, a pesar de que es un chico de 17 años que escribe nada más 2 libritos chiquititos y un montón de cartas, y que le da unos nuevos aires a la poesía porque transforma, sobre todo en sus últimos poemas, transforma por completo la tradición, la forma de escribir. No me voy a meter en mucho detalle en eso, sería bueno después a lo mejor ya en la videoconferencia, si tienen algún comentario sobre la poesía de Rimbaud que quieran saber, pues igual ahí lo podemos comentar. Bueno, él escribió una carta a su profesor de primaria, este, y le escribe esto: quiero ser poeta y trabajo por volverme vidente. Se trata de llegar a lo desconocido mediante el desarreglo de todos los sentidos. Los sufrimientos son enormes, pero hay que ser fuerte. Es fácil decir yo pienso, se debería decir se me piensa. Yo es otro. Ahí la primera carta, son 2 cartas en particular que se vuelven muy famosas. Esta es la primera, en donde utiliza esta expresión de yo es otro. Eh, es un fragmento muy cortito de una carta más extensa, en donde él habla de volverse vidente. Esta idea de ser vidente se va a volver muy popular entre los escritores y los artistas en el siglo XIX y en el siglo XX. De hecho, a Arthur Rimbaud se le conoce con el nombre de el niño terrible, ¿no? O el niño maldito, que pues si por ahí tienen como tal vez alguna idea, hay algunos personajes en la música que luego les dicen así como el poeta maldito, y la expresión viene de este chico, es decir, a él es al que le bautizan de cierta forma como el niño terrible, porque primero por su personalidad, era un chico bastante nefasto, según los testimonios de la época. Pero bueno, aquí cuando todavía tienen en esta foto, pues véanlo muy chiquito, ¿no? De hecho, a mí no me parece que tenga 17 años aquí, 16 años, yo lo veo un poco más chico, pero bueno, quizá algunos, cuando entraron a la prepa, sí todavía tienen así los rasgos más infantiles. Acá en esta otra imagen, ya está un poco más crecido. Esto ya es en su estancia en París. Después de París, regresa a su pueblo por otra temporada muy cortita y escribe esta otra carta a un poeta al que le escribe porque le pide consejos para sus poemas, para irse a París, para ver, él quiere hacer carrera de escritor como poeta en los círculos de París y entonces le está escribiendo a Paul de Meny para que le ayude a instalarse en la capital. Y bueno, en esta otra carta le dice lo siguiente: el poeta se hace vidente mediante un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura, busca por sí mismo, agota en sí todos los venenos, para no guardar más que sus quintesencias. Inefable tortura para la que necesita toda la fe, toda la fuerza sobrehumana, en la que llega a ser entre todos el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito,
y el sabio supremo, porque llega a lo desconocido. Bueno, aquí, hasta aquí la carta, el fragmento de la carta. ¿Cuál es la idea de fondo? El artista, en este caso, bueno, vamos a hablar del artista, pero lo podemos aplicar un poco en la idea general del arte y de la filosofía. El artista, la persona, puede, si quiere, hacerse evidente, es decir, ver más allá de lo obvio, ver más allá de lo evidente, ir más allá en la realidad. Pero para ir más allá de en la realidad, para convertirse en una especie de genio, se requiere un desarreglo de los sentidos, ¿sí? Es decir, uno necesita tener la sensibilidad al máximo, al tope. Y desde luego, no estamos hablando de exacerbar los sentidos con sustancias psicotrópicas, porque de hecho en la frase, fíjense, es muy interesante porque lo dice así, es un largo, inmenso y razonado. O sea, lo hace intencionalmente, ¿sí? Intencionalmente, ¿quién puede decir yo soy un genio? Pues bueno, cualquiera puede decirlo, pero no cualquiera lo es realmente. Entonces, aquí hay una idea muy interesante porque vemos que el artista, dice, tiene que buscar para sí todos los venenos, ¿sí? O sea, tiene que entrar a todos los infiernos por sí mismo, amor, sufrimiento, locura, y rescatar las esencias. Hay una idea ahí artística muy bella, muy interesante. Yo creo que una persona, un chico de 17 años escriba esto es de verdad algo muy, 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 muy interesante. Y luego esta idea de que es una tortura, es decir, el que quiera ser brillante tiene que estar dispuesto a sufrir, ¿sí? Porque digamos que en palabras muy del capitalismo, ¿sí? El éxito requiere mucho sacrificio. En realidad tiene mucha sensatez esto, ¿no? Dice, inefable tortura para la que necesita toda la fe, ¿sí? Hay que creer en que el poeta puede ser vidente, o en que uno es capaz de ver las cosas y de entenderlas, ¿sí? Hay que tener fe, hay que creerlo. Quien no se la cree no triunfa. Luego la otra es toda la fuerza sobrehumana, lo que les decía, ¿no? Hay que sacrificar muchas cosas para llegar al fondo de nosotros mismos. Hay que tener una fuerza sobrehumana. No cualquiera resiste mirarse a sí mismo, mirar al otro y lograr ir más allá, superarse, ¿no? Y ¿cuál es el precio a pagar? Dice aquí, esto ya es una idea muy de su época, ¿no? Y aparte, muy, más bien literaria. Dice, hay que ser el gran enfermo, ¿no? ¿Sí? El precio a pagar es que el vidente, el poeta, el artista, termina por convertirse en el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito. Es decir, es el apestado de la sociedad, porque quien ve más allá a veces está excluido de los grupos, a veces es el incomprendido, ¿sí? O sea que el poeta, el vidente, el genio, la persona brillante no necesariamente es así como la popular en la sociedad, ¿no? No, pues desde luego que no. ¿Por qué? Porque ese genio o esa persona que se supera, ¿sí? A veces está un paso más allá de lo que la sociedad espera de sí mismo. Y ahorita vamos a terminar justamente este tema, lo vamos a terminar con algo de filosofía al respecto. Pero bueno, a los ojos de los demás, el otro, el gran enfermo, el gran criminal, ¿sí? El poeta, de todos modos es el sabio supremo, ¿sí? Porque llega a lo desconocido, llega a donde los demás no saben llegar, ¿sí? Esa es la idea de ser vidente. Para los artistas del siglo XIX y principios del siglo XX, el ideal es eso, ¿no? El ideal del artista es volverse un voyant, ¿no? La palabra en francés es ese, voyant, le vidant o el voyant. El, Recientemente Pearl Jam, un grupo de música, acaba de sacar su disco y tiene una canción que se llama así, ¿no? La,
The Dance of the Clairvoyants, ¿no? El baile de los clarividentes, los que pueden ver más allá. Bueno, ahí está un poco un ejemplo quizá de uno de los escritores que más han escrito y que más han influenciado esta idea del otro. Vamos a ver algunas características muy rápido de contexto, nada más para que se ubiquen, porque estamos viendo en la imagen, les ponía las fechas de Rambo, esto es 1870, y muy rápidamente, aunque a lo mejor esto lo ven, lo pueden ver en otras clases, un poco más de historia, pero creo que sí es importante comentarlo. Fíjense esto, para llegar a nuestra época actual, a las ideas que hay sobre el yo y sobre el otro, es indispensable tratar de entender en qué consiste la época moderna y cuáles han sido las transformaciones, en particular desde el siglo XIX hasta nuestros días. Porque desde el siglo XIX hasta nuestros días hay un mismo modelo económico, político y social que se ha venido construyendo, transformando, destruyendo a sí mismo, reconstruyéndose, y todo eso está vinculado con la forma en cómo el individuo se piensa a sí mismo. Y los hechos históricos que han ocurrido han llevado a ideas sobre el ser humano muy, muy, muy peculiares, muy específicas y a veces incluso hasta muy radicales. Aquí lo vemos en algunas imágenes. Por pequeños periodos. 1871, 1914, la Belle Époque, lo que se llama la Bella Época, unos años dorados, porque acaba de terminar la guerra entre Francia y Alemania, y entonces hay un boom económico, hay un experimento social que se llama la Comuna de París, de donde va a tomar su símbolo el comunismo del color rojo, ¿sí? Hay documentales que pueden buscar en YouTube sobre la Comuna de París, si ustedes quieren conocer realmente como los primeros episodios de socialismo, si de repente sienten la cosquilla de ser de izquierdas. Y bueno, es una época caracterizada por un crecimiento económico importante, por una revolución industrial que está empujando la tecnología y el desarrollo de las grandes capitales europeas. Y desde luego es el preámbulo a la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la conocida como la Gran Guerra, que va a ser un hito en la sociedad, es decir, esta sociedad que venía de una época dorada y que creía que las guerras ya habían concluido, pues de repente se ve en otra guerra mucho más grande, mucho más importante, porque implica prácticamente a todos los países europeos, pero además con una tecnología que va a ocasionar unas tragedias y una catástrofe como nunca se había imaginado. Y además en una época en donde ya existe fotografía, lo cual permite conocer los horrores de la guerra de manera más objetiva como nunca se habían conocido antes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque va a combinar la destrucción de la nueva tecnología, ¿sí?, con la evidencia fotográfica y desde luego con los registros que de eso queda, como lo pueden ver por ahí en internet, podrán buscar mucha información sobre la Primera Guerra Mundial. Bueno, fíjense que, bueno, cuando yo estaba en la maestría, tuvimos en la maestría, y todavía está ahí, en Guanajuato, en la facultad, bueno, en la División de Ciencias Sociales, de Ciencias Sociales y Humanidades, en la sede valenciana, el doctor Andreas Kurz. Andreas Kurz es un doctor austriaco, y el doctor Kurz nos explicaba que para la gente en Europa, los testimonios que hay de la Gran Guerra, al inicio, toda la gente estaba emocionada, todas las personas querían participar en la Gran Guerra, porque ya habían pasado al menos, fíjense, 1870,
80, 90, 900, 1910, 40 años, es decir, más de una generación de jóvenes que habían vivido la paz y que digamos que ya estaban aburridos, por así decirlo, así nos lo explicaba, un poco más o menos con esas palabras, o yo le estoy inventando, pero que los jóvenes de la época estaban emocionados por participar en la guerra, y entonces en ese sentido, la Gran Guerra fue como una experiencia casi que nadie se podía perder, ¿no? Pero bueno, cuando termina la Gran Guerra, hay una evidencia de la gran catástrofe que ha ocurrido y de la gran tragedia que ha significado la nueva tecnología, ¿sí? Bueno, hasta ahí el comentario de esto. Llegan los años 20 y claro, después de una guerra viene la reconstrucción y eso implica un boom económico, porque hay espacio para invertir. Además de que también está el país americano, Estados Unidos, en una completa expansión económica y demográfica que va a impulsar mucho la economía. Entonces los años 20 son conocidos como los años locos, les années folles en Francia, en Estados Unidos lo conocen como The Roaring Twenties, y en esos años ustedes a lo mejor reconocerán algo de la moda, algo del estilo, de la música, aparece una generación de artistas que pues desde luego quiere superar la guerra, olvidar lo que ha pasado en la Primera Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial ha dejado unas ciertas heridas que ya han transformado la sociedad, ¿sí? Y apenas es una década, 10 años no son nada, la verdad, para la historia de la humanidad. Y apenas han pasado 10 años cuando justamente la especulación económica hace que el sistema de capital truene y viene la Gran Depresión, ¿sí? Se caen las bolsas en el mundo, empieza a haber mucho desempleo, porque la industria se había endeudado demasiado, resulta imposible que las industrias paguen todos sus préstamos y entonces cae la economía en una depresión. De hecho es lo que está básicamente por pasar ahorita. Y eh, de nuevo la generación se ve sumida en una pobreza que rápidamente va a cambiar el ánimo de la época y va a empezar a ver el surgimiento de ideologías más radicales, como va a ser el comunismo ruso, bueno, la versión rusa de la Unión Soviética y de la Alemania nacionalsocialista, pero también en Estados Unidos, las cosas se radicalizan mucho, ¿no? Y bueno, desde luego, llega la Segunda Guerra Mundial, de eso no me voy a detener mucho, aquí puse algunas imágenes muy icónicas, este, Europa toda destruida, después de varios años de guerra y de aniquilación de la sociedad, Europa queda completamente destruida, el mundo se va a dividir en dos polos, el americano y el soviético. Este, Desde luego que los países occidentales, como Francia e Inglaterra, Italia, van a tener como una especie de deuda ideológica y económica con Estados Unidos. eh, y entonces el mundo se polariza y empieza un nuevo periodo, que es el periodo de posguerra o la Guerra Fría, desde luego con una tecnología todavía más brutal que la de la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial lo que va a dejar es sobre todo este sentimiento de que en cualquier momento el mundo se puede acabar por, por deseo de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, el mundo de posguerra, y ya vamos terminando con esto, va a abrir episodios muy significativos para las filosofías que se preguntan por el yo. Y bueno, hay algunas recomendaciones que les podría hacer. Esta novela, que es muy cortita y es súper famosa, es un clásico de clásicos,
Die Verwandlung, la metamorfosis o la transformación de Kafka, ¿no? La pueden encontrar con cualquiera de esos dos nombres, la traducción, en donde Kafka, esto es antes de las guerras, ¿no? Pero Kafka se imagina ya un poco, ya está en esta sintonía emocional y existencial del nuevo siglo XX y de la tecnología, de que de repente el ser humano a veces no se identifica con nosotros. A veces el yo es tan extraño, tan complejo, tan incoherente, tan absurdo, que termina por espantar a los demás. Y entonces la pregunta por el yo es también la pregunta por el hecho de el identificar que uno no entiende quién es y que este no entender es un problema porque impide que cohabitemos con los demás. Recordemos que esta es también la época, como les decía, del psicoanálisis, y entonces hay como toda una coincidencia en profundizar los abismos de la mente. Y creo que esta novela, aunque la historia es, digamos, la historia es bastante sencilla, pero tiene episodios muy enigmáticos para analizar mucho sobre esta idea del yo. Bueno, para salir de la literatura, un poco de cine. Ojalá puedan buscar por ahí la película de La sangre de un poeta, de Jean Cocteau. Es una película de un artista muy peculiar, Jean Cocteau, en donde hace justamente como estos fragmentos cinematográficos. Este, bueno, ahí es también un ejemplo de cómo en el cine hay un interés por mostrar en imágenes el, el confrontamiento de un individuo consigo mismo y cómo un personaje en el cine visualmente puede terminar completamente deformado, ¿sí? Hay una escena en esta película muy, muy buena. Bueno, no les digo más, mejor les dejo que la busquen. Y desde luego, recomendaciones artísticas, pues, qué mejor ejemplo que nuestra pintora Frida Kahlo, nuestra pintora. Bueno, Frida, que si analizan su biografía y la comparan su biografía con la obra, pues verán que hay mucho este conflicto existencial, que queda muy bien representado en sus pinturas, y yo creo que esta pintura, perdonen lo pixeleado de la imagen, pero pues fue lo mejor que la encontré. Este, Creo que queda muy bien representada en esta pintura, es decir, una es la artista y otra es la mujer, ¿no? Hay una interconexión entre ellas, una conexión de sangre, pero también hay una conexión de experiencias. Pero ella al menos se ve como dos personas diferentes. En la pintura hay muchos elementos muy simbólicos, no es solamente el corazón y las venas, pero la ropa, los colores que está utilizando, todos estos elementos, si buscan en internet un análisis de esta pintura, que es muy famosa, y ojalá tengan oportunidad, si no es que ya la han visto, pero la pueden conocer de sus propios ojos en el Museo de Arte Moderno, que está ahí en Chapultepec, en el DF. Bueno, en el DF, ahora llamada Ciudad de México. Y para terminar, entonces, por el lado de la filosofía, después de la Segunda Guerra Mundial aparecen en escena un par de filósofos y escritores, Jean-Paul Sartre y Albert Camus, que tienen esta corriente que le llaman el existencialismo. La frase de Sartre es esta: la existencia precede a la esencia, y que se refiere un poco a esto. Ya, ojalá en la videoconferencia podamos hablar un poco más de esto. Yo soy yo porque yo soy yo, o yo tengo la posibilidad de transformarme, ¿sí? Digamos que si tuviéramos una visión religiosa, Dios me creó como me creó, y en la idea de Dios yo ya estoy hecho y yo ya soy, ¿sí? Como el destino ya está escrito, como todo es obra de un ser divino, ¿sí? Mi esencia
ya estaba pensada de antemano, antes incluso de que yo llegara a existir, ya había una esencia que era mía. De hecho, por eso, desde este punto de vista, estaría un poco mal abortar a los bebés, porque por mucho que sean un feto, por mucho que sean un cigoto o una célula, ya hay ahí un plan de individuo. Bueno, lo que Sartre quiere analizar es que esta idea de que hay un plan de los individuos significa que la sociedad nos controla y nos planea y nos determina y nos dice, tú tienes que ser así. Entonces, para revelarse a esta idea, Sartre lo que propone, lo dice en esta frase, ¿no? Es que la existencia, o sea, primero sea yo quien decide qué voy a hacer. Es decir, primero está mi existencia y luego está mi forma de ser. Entonces, en cierto modo, el individuo es libre y mientras más libre sea, más se puede construir a sí mismo. Si quieren de esto, los ejemplos los podemos decir en la videoconferencia. La otra idea es de Albert Camus, que es un rebelde, un hombre que dice que no. Es decir, la sociedad asigna roles, el mundo quiere que los individuos cumplan con un rol ético, porque claro, como dijimos la clase pasada, y por eso la idea de verlo en este sentido, para que la sociedad funcione, todos tenemos que preocuparnos por los demás. Entonces la sociedad nos dice, tienes que pensar en los demás. Puedes ser libre, pero no puedes ser quien tú quieras y no puedes ser como tú quieras, porque tienes que respetar también lo que piensan los otros. Entonces, para revelarse a eso hay que saber decir no. Yo no quiero ser como me digan que sea, como me piden que sea, ¿sí? Y por último, después de los años 60, empieza a darse una nueva etapa en el modelo económico y social, que es el que llamamos como el capitalismo avanzado, en donde los individuos están completamente ya alineados al sistema económico, de manera que un individuo, un sujeto, cuando hablamos de yo, ¿sí? Hablamos de un individuo de consumo. En una sociedad de consumo, el individuo importa porque gasta su dinero y porque hace funcionar la máquina. Vean que incluso hay personas ahorita que dicen, hay que consumir para que la economía no se detenga, etcétera, etcétera. Y a veces pareciera que la economía no nos deja ni tener miedo, ni ser paranoicos, ni encerrarnos en nuestra casa para no estar expuestos al riesgo de la pandemia. Bueno, es una exageración, pero a lo que voy es que eh, el individuo contemporáneo se enfrenta a una maquinaria que no le da ni un ápice de espacio, ¿sí? ¿Quieres hacer tus comentarios en redes sociales? ¿Quieres poner tus fotitos en Instagram? Pues claro, hazlo, utilizando la tecnología que nosotros te ofrecemos, ¿sí? Con las políticas y las restricciones que nosotros te ponemos, ¿sí? Con los filtros prediseñados para que tu creatividad, ¿sí? La expreses dentro de la tecnología y dentro de los parámetros de luz, de contraste, de colores que yo prediseñé, ¿sí? ¿Quieres sentirte libre? Claro, nada más que tengo unos espacios, ¿sí? Por ejemplo, espacios públicos, espacios privados. Eres libre de andar por el mundo a donde tú quieras, a donde tus sueños te lleven. Pero si quieres entrar en este fraccionamiento, tienes que mostrar tu identificación. Si quieres entrar en este país, tienes que tener tu pasaporte, tienes que tener tu visa. Y quizá de hoy en adelante tienes que presentar tu cartilla de vacunación y tus exámenes médicos para ver si tú como individuo no eres un peligro para la sociedad, ¿sí? Entonces, el mundo contemporáneo presenta muchos retos para la reflexión de quién es el sujeto, qué es el sujeto, cuál es el lugar del sujeto, o sea, cuál es mi valor, o sea, yo, dentro del modelo de sociedad y del modelo económico.
Así que no es una reflexión menor, ni para la filosofía, y bueno, en el caso de la literatura, les voy a proponer estos ejemplos, dos escritores que han abordado estos temas eh, desde el año 2000 han tenido ya una trayectoria escribiendo sobre el rol del individuo en la sociedad, pero son visiones del mundo muy pesimistas. Son novelas realmente para tener una perspectiva bastante oscura y pesimista del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, van a ser fragmentos muy cortitos, se quedaron las lecturas pendientes, la de la gallina degollada, entonces igual y podemos retomar ese texto de la gallina degollada y a ver si alcanzan a leer alguno de estos que son apenas de una página, ¿sale? Pues bueno, aquí le vamos a dejar, espero que haya sido de su agrado, creo que este video duró un poquito más, pero espero que haya valido un poco la pena. Nos vemos en la videoconferencia y cuídense y hasta entonces.